El título del mensaje de hoy es El carácter cristiano. Nosotros tenemos una personalidad y esa personalidad está formada por el temperamento y por el carácter. El temperamento es heredado. Todos tenemos un temperamento particular. Si alguna vez escucharon el refrán, genio y figura hasta la sepultura, ese refrán tiene que ver con el temperamento, con algo que no cambia porque tiene que ver con la forma de ser de cada persona. Personas que son más puntillosas, que tardan 3 horas para comer y que cuando terminó de comer vos ya comiste, dormiste la siesta, volviste. Es decir, otras que son aceleradísimas, otros que son muy extrovertidos, pero les sale porque son así, y otros que son introvertidos, hacen un esfuerzo. Todo eso tiene que ver con el temperamento. Pero hay algo dentro de la personalidad que es el carácter, y el carácter se va forjando, se va haciendo, se va cambiando, se puede cambiar, se puede cambiar. Tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con las experiencias de vida desde que nacimos. Entonces, cuando hablamos del carácter cristiano, hablamos evidentemente de un aspecto de nuestra vida que sí puede cambiar. ¿Vieron que hay gente que dice, no, pero la carne es débil? Y con la carne débil te englobó todo y te dijo, mira, yo no puedo, porque no. Porque lo que tiene que ver con el carácter sí puede cambiar. Lo más importante, que es una frase que últimamente estamos escuchando mucho, que lo importante es darse cuenta, ¿sí? La mejor manera de cambiar es empezar por darse cuenta de cuáles son aquellas cuestiones que tienen que cambiar en nuestra vida. El Espíritu Santo, yo quiero saber si todos los que estamos acá creemos en esto, obra en nuestro carácter. ¿Es así o no? Amén, claro que sí, que puede obrar en nuestro carácter, y de hecho tenemos la responsabilidad de que eso sea así. Y tanto Santiago como Pablo insisten mucho, absolutamente en lo que es nuestro carácter cristiano. ¿Y qué es lo que conforma el carácter cristiano? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que conforma el carácter cristiano. Entonces el carácter cristiano, en primer lugar, se pone en evidencia. Se tiene que ver. A ver, no seas tan tímido y tan humilde de decir, no, lo que pasa es que yo... No. El carácter cristiano tiene que ser evidente. Porque el fruto del Espíritu, recuerden siempre esto, un fruto nunca es invisible. ¿Qué hace? ¿La manzana es virtual? ¿No la tenés en la mano? ¿No la ves? ¿No comprás manzana roja, manzana verde, grande, chica? El fruto es visible y es apetecible y es beneficioso para otros. Y ese fruto, es el fruto del Espíritu, moldea nuestra vida a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios, del Señor. A imagen y semejanza de Él. Nosotros tenemos una muy mala costumbre. Hay una tendencia en el ser humano a que las personas que lo rodean sean la imagen y semejanza del mismo. ¿Vieron? Cuando la gente que te rodea dice, pero vos no sos como yo, porque yo hago esto y vos decís como que el referente, sin querer, a veces somos nosotros, no esa imagen y semejanza mía, esa imagen y semejanza de Dios. Y eso solamente a partir del obrar del Espíritu en nuestra vida. El apóstol Pablo es más directo cuando menciona el fruto del Espíritu. Y en la carta de Santiago está como entretejido. ¿Vieron cuando ustedes se entrelazan algo? Los dos hablan de lo mismo, pero en Santiago hay como que desentrañarlo. Por ejemplo, si ustedes saben Santiago 1, van a ver. Recuerden que lo que vamos a nombrar ahora son aspectos, el fruto del Espíritu. Y no son partes, es el fruto del Espíritu, porque el fruto es completo.
En Santiago 1.2 se refiere al gozo. Hablan de Santiago. Santiago 1.2 se refiere al gozo. Santiago 1.3 menciona la paciencia. Santiago 1.6 menciona la fe. Santiago 1.21 menciona la humildad. Santiago 2.8 enfatiza el amor. Santiago 3.18 animó a dar lugar a la paz. La síntesis completa de este fruto lo vemos en Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Si es un fruto, es completo. Porque si usted va a comprar una naranja y le venden la cáscara, se va a enojar. Va a decir, yo te pedí una naranja, no la cáscara. Entonces, cuando hablamos de un fruto, hablamos absolutamente de todo. Del amor, del gozo, de la paz, de la benignidad, de la bondad, absolutamente todos son elementos del mismo espíritu y todos forman el fruto. Fíjense que Pablo lo menciona en singular, no dice los, habla de las obras de la carne, pero habla de el fruto. El fruto del espíritu, entonces, dijimos que en Pablo es una forma más directa y en Santiago lo va como entretejiendo a lo largo de toda la carta. Cuando nosotros vemos en Santiago 1, 2 al 3, nos damos cuenta que Santiago, por ejemplo, hace énfasis en el gozo, porque dice que el gozo es una actitud de parte nuestra que nos va a ayudar a soportar las pruebas. Que las pruebas, cuando se soportan con gozo y sustentados por el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, se transitan diferente. ¿Es así o no? Parte de nuestro testimonio a personas que están débiles en la fe o que no creen todavía en Cristo como su Señor y Salvador es la forma en que transitamos por los problemas, porque ahí hay algo particular. Santiago 3:17 dice claramente que la sabiduría que proviene de lo alto hace posible ser pacíficos, amables, benignos y llenos de misericordia. Y ustedes fíjense que ahí también está implícito el fruto del Espíritu mencionado. La forma en que se evidencia el fruto del Espíritu es a través de la conducta, a través de lo que hacemos, a través de lo que decimos, a través de lo que pensamos. ¿Y por qué Santiago insiste tanto con esto? Insiste porque le está hablando a un auditorio donde no todos estaban en este punto. Tenían intelectualizadas muchas cosas, que ese es el gran riesgo, esa es la razón de nuestra insistencia y es la razón por la que Dios insiste a lo largo de toda la palabra de Dios con muchas enseñanzas, porque la tendencia es a decir, esto ya lo sé, este texto ya lo conozco, y otra vez, no, el devocional sobre este ya, lo conozco tanto, pero acá no se trata solamente de conocer, se trata de ser, como dice Santiago 3:13, él levanta una pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Por qué creen que pregunta quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, porque para hablar la persona puede ser muy rápida, pero la idea es, si es la obra de Dios, se traduce en conducta. Esta es la parte que no que cuesta entender, sino que cuesta trabajar y que solamente en dependencia con Dios, solamente en dependencia en oración y en lectura de la palabra lo podemos lograr. Muchas veces este auditorio que escuchaba a Santiago lo que tenía era una actitud de orgullo espiritual. El orgullo espiritual existe, yo soy mucho más elevado, y comienza a aparecer toda
una serie de características. Sin embargo, Santiago dice, no tengo ningún problema, vos decime todo lo que quieras, quiero los hechos. Dios te pide que esos hechos avalen exactamente eso. Por eso también está el texto de Santiago 3, 14, 15, que dice, pero si tienen celos amargos y contienden en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, es terrenal, animal y diabólica. Es decir, es lo que ustedes construyen, ¿sí? Pero no es algo que se forja en relación y en dependencia con Dios. Santiago dio a entender que entre ellos solamente unos pocos o solamente algunos vivían de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, y que el resto por ahí hacía alarde de algo que no se veía en una conducta transformada. Fíjense en Lucas 6, 43, 45, Jesús expresó, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Supuestamente el fruto traduce la esencia del árbol, es decir, de acuerdo al fruto yo puedo decir cómo es el árbol y qué árbol es, porque cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosecha, amigos, de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Es decir, de un hijo de Dios yo tengo que esperar que el Espíritu de Dios obre en su carácter y ver que en ese carácter cristiano se traduce en una conducta agradable a Dios. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y sabe cuándo se da cuenta uno de eso? Cuando pasan cosas pesadas en la vida. Cuando hay cosas que te zarandean, que te ponen a prueba, y entonces ahí es como que sale a luz lo que verdaderamente está en tu corazón. Por eso es tan importante sembrar todos los días, para que cuando es como el estudio, perdón por la comparación, pero cuando vos estudiás permanentemente, no el día del examen, porque el estudiar de a poquito te va ayudando a asimilar y a poder enfrentar el examen de otra manera, más allá de cómo te vaya, pero lo enfrentás de otra manera. La vida cristiana es igual. No es cuestión de que cuando aprieta el zapato y las pruebas ahorcan, entonces ahí se corre a Dios y se le pide, por favor, Señor, estoy en la... Y después cuando las cosas se tranquilizan, Dios pasó a un segundo, tercero o cuarto lugar. Sino que es de esa constancia de la relación con Dios, porque hay algo que Él pide, que es la coherencia. Esa es la integridad de una persona, cuando una persona es coherente. El carácter cristiano, en segundo lugar, es distinto y es distintivo, y cada uno de los aspectos del fruto del Espíritu se relacionan entre sí y se sostienen unos a otros. Fíjense que Pedro también, en 2 Pedro 1, 5 al 7, me encanta esta versión, dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Estoy hablando de Pedro, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. ¿Cómo empezaba este texto? Por lo menos en esta versión que pude elegir, dice, y por esto deben esforzarse. A ver, la idea no es que te va a llover, hay que esforzarse en añadir a la fe la buena conducta, entendimiento, la vida cristiana. A ver, si nosotros unimos todas las enseñanzas, el camino angosto, la puerta estrecha, si vos me decís que es cómodo, es que sos muy flaquito, porque
realmente uno no camina con comodidad en un camino angosto, ni pasa con comodidad por una puerta estrecha. Cuando nosotros entendamos y cada uno entienda que la vida cristiana es esfuerzo, es consciente y voluntariamente buscar esa comunión con Dios para que aquello que no condice con sus enseñanzas pueda hacerse a un lado. De acuerdo a lo que dice en Santiago 1:2, Dios hace posible hallar el gozo en medio de las pruebas. Y en Santiago 1:3 dice que la prueba de la fe da por resultado la paciencia. Y esto es porque a la larga o a la corta entendemos que muchas veces las pruebas lo que nos dejan es una enseñanza y un aprendizaje que no se paga con nada. Que a partir de ahí ves las cosas de otra manera, podés hasta orientar a las personas de otra forma, porque aprendiste a sobrellevar las pruebas con fe y la paciencia, que no es una virtud que abunde demasiado en nuestra época, porque todo es llame ya, todo es para ayer, todo es instantáneo, todo es a la corrida, desde la comida rápida hasta todo lo que se nos pueda imaginar. Esto resulta como hasta contracultural escucharlo, pero es lo que Dios nos pide, porque es además una vida mucho más saludable. Es mucho más saludable en todo el sentido de la palabra. La palabra de Dios, sus enseñanzas que encontramos en la Biblia, es la herramienta que el Espíritu usa para forjar la conducta agradable. A ver, el Espíritu de Dios te guía, que es el mismo Espíritu que inspiró la Biblia. Cuando vos lees, tenés que acordarte que el autor está vivo. Es el único libro cuyo autor vive y te guía y te da discernimiento y te enseña y vas grabando en tu mente y en tu corazón esas enseñanzas y después se van traduciendo en una conducta agradable a Dios. La palabra de Dios es poderosa para transformar vidas. Es un removedor. Los que entienden sobre pintura y sobre trabajos así en las casas, es un removedor único. No hay nada que se resista si con humildad y con docilidad podemos acceder a esta palabra, porque el Espíritu de Dios es impactante en nuestra vida cuando abrimos la palabra, cuando la leemos humildemente. Por eso Santiago 1:21 dice que es necesario desechar todo aquello que impida su obrar poderoso. Dice que recibamos la palabra con mansedumbre, desechando. Cuando vos desechás, hacer limpieza en tu casa, cuando desechás cualquier cosa, la agarrás, la embolsás y la tirás. No la vas a buscar después con nostalgia. Entonces, desechar es una palabra fuerte que implica hacer a un lado algo que no vamos a volver a buscar. Cuando alguien se deja guiar por el Espíritu de Dios, inspira a otros a la fe y a la obediencia. Las dos cosas son necesarias. Cómo nosotros nos expresemos, pero la gente va a esperar que eso sea coherente con lo que hacemos. Y ese es un testimonio que no hay con qué darle. Y el carácter cristiano, en tercer lugar, da lugar a una mayor madurez. Siempre tenemos que ir por más. No hay nada en la vida cristiana que diga, bueno, listo, hasta acá llegué, este es el techo, ya está, me siento tranquilo en la hamaca paraguaya, a descansar, a dormir la siesta, porque Dios ya conmigo está contentísimo. En el contexto de Santiago 1:4 concluye que el ejercicio de cada una de las actitudes, del gozo, del amor, de la paciencia, lleva a ser perfectos y completos. Ambas características son complementarias y remiten a lo que es una conducta madura. Perfectos y completos. Ah, pero perfectos, si no somos perfectos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice que avanza y que dejando lo que está atrás sigue hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús? Eso es ser perfecto para la Biblia. No nos excusemos en que
Todos tenemos defectos, pero la perfección en la Biblia implica que estamos encaminados, escuchando la voz de Dios para obedecerle, para hacer aquello para lo cual fuimos creados. Significa entereza, significa integridad. Es decir, que estas actitudes de las que habla Santiago dan lugar al perfeccionamiento de la conducta, dan lugar a una vida íntegra, una vida madura. El Espíritu Santo, a partir de la fe en Cristo, es quien asiste y orienta a sus hijos en el proceso de santificación. ¡Qué aburrido! No, es ese proceso de santificación el que va depurando nuestra vida, el que va produciendo cada vez más respuestas de obediencia a Dios, de consagración, de entrega, de una fe genuina. Fíjense en 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que vivan conforme a lo que han aprendido. Si ustedes se fijan, la cantidad de veces y de expresiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, de expresiones de vivir conforme a lo que a Dios le agrada, que vivan conforme a lo que han aprendido de nosotros. Tenés que tener autoridad para decir lo que aprendiste de mí, sobre la manera de comportarse para agradar a Dios. De hecho, ustedes ya viven así. Hagan mayores progresos todavía. La voluntad de Dios es que sean santos. Es un proceso que no se termina nunca, y es un desafío permanente. En Santiago 2:22 se relaciona la madurez en la fe con las obras que la evidencian. La madurez de vuelta se muestra a través de la conducta. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Es un ida y vuelta, es fe y obras permanentemente. Obras como conducta, no es solamente con ir y hacer una obra de calidad. Se refiere al obrar como conducta, como estilo de vida. En Santiago 3, 14 y 16 denunció la hipocresía, los celos, la mentira, las peleas, el orgullo y las obras perversas. En el fruto del Espíritu, como en todo fruto, se halla una semilla. La semilla del fruto del Espíritu, ¿cuál es? La palabra de Dios. Todo lo que hacemos en nuestra vida y cuando Dios obra en nosotros tiene que estar basado en la palabra, no en lo que a nosotros se nos ocurra que es bueno. La docilidad, la mansedumbre tiene que ver con que si Dios te dice algo y vos tenés tu propia versión de vos mismo y te parece que tu versión supera la de Dios, eso no es docilidad. Eso es terquedad, es orgullo y es una pulseada con Dios que nunca va a salir bien, porque el Señor nos canta justito lo que tiene que ser. Las palabras de Santiago son contundentes, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿Estás dispuesto a admitir que la fe sin obras es vacía? No tiene fruto, y no usa por casualidad la palabra estéril, no da fruto, no hay reproducción de nada. En Juan 15:8, la gloria de mi Padre, dice Jesús, consiste en que ustedes den fruto abundante y sean así mis discípulos. Es decir, que el fruto abundante es lo que nos da la identidad de discípulos. Y fruto en el doble sentido. El fruto del Espíritu en nuestro carácter y el fruto de llevar esa palabra a otros y reproducirnos en otros. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. En Juan 15:1-2 dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis pámpanos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Este fue el primer texto que yo leí cuando me convertí. Me decía: oh, pero qué injusto que es esto, pobre, a este le saca y al otro le pide más. Es la responsabilidad que al que más le va a pedir.
Y acuérdense siempre que la poda es dolorosa, pero acuérdense de esta anécdota que nos tocó recibir, que es real, del vecino que tenía un limonero, que los limones eran secos, no daban jugo, no daban nada, y un día el vecino aprovecha que el otro se va de vacaciones y le deja la llave para que le cuide las plantas. Dijo, este es mi momento, yo le voy a podar el limonero, porque no daban los limones, no servían para nada. Agarró unas cadenas y empezó, como él sabía, cuando el otro vino por poco lo mata, pero al poco tiempo se dio cuenta que la calidad del fruto era totalmente diferente. La poda duele, pero el Señor a través de su amor y su misericordia nos sostiene, y cuando nosotros nos vamos entregando a que Él obre en nuestra vida, el fruto va a ser mucho más perfeccionado en nosotros y lo que nosotros vamos a poder ofrecer a las personas que nos rodean. ¿Oramos? Señor, gracias por ayudarnos, por fortalecernos, por darnos sabiduría, por darnos tu espíritu para que a través de tu palabra podamos forjar el fruto cristiano, Señor, el carácter cristiano, aquello que nos caracteriza como hijos tuyos. Gracias porque esta forma de vida nos sostiene en los momentos más difíciles, y aún allí podemos dar testimonio de tu amor y de tu poder, Señor, a personas que no te conocen. Señor, te pedimos que perfecciones nuestro carácter. Nos entregamos con docilidad, con humildad, para que obres a través de tu Espíritu, y nos comprometemos a conocer cada día más de tu palabra, para que a través de esa palabra, Señor, vos vayas dejando tu impronta cada día en nosotros para perfeccionarnos, hacernos más maduros y poder crecer en la fe. En Cristo Jesús. Amén, Señor.